Hoy vamos a hablar de Girolamo Savonarola, quien naciera en 1452 y muriera en 1498, y fuera un predicador italiano que vivió en Florencia en la época de los Medici y que ha sido muy defenestrado por muchos historiadores, pero que a su vez fue quien posibilitó un proceso democrático en la Florencia de los Medici. Así que vamos a meternos un poquito en esa historia para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Para ponernos en contexto tenemos que pensar que estamos en pleno Renacimiento y en el momento de mayor esplendor del mismo, donde vivía gobernando esa ciudad como señor de la misma Lorenzo de Medici. Fue un gobernante de facto de lo que era la República de Florencia, y era además quien propició que el arte y la cultura se desarrollasen como se desarrolló en Florencia, que fue prácticamente la capital cultural de aquel florecimiento renacentista del mundo. Y luego a Lorenzo lo sucederá su hijo Piero, que no tuvo todas las capacidades de su padre, y ellos dos fueron quienes debieron soportar a este predicador, a este sacerdote, que vino a enfrentarlos y a acusarlos de tiranos. Girolamo Savonarola era el tercero de 7 hermanos y cuando era jovencito lo mandaron a estudiar medicina y allí se encontró con Tomás de Aquino, que era más interesante que la anatomía, y prefirió la soledad de los libros a los deportes en aquella juventud. Estaba en la Universidad de Bolonia y se horrorizó de no encontrar ningún estudiante lo bastante pobre para venerar la virtud. Decidió dejar la universidad y volvió a vivir con su madre, pero después se fue de su casa para internarse en un monasterio dominicano, cuando tenía 23 años. En 1481 fue trasladado a Florencia y designado para predicador en San Lorenzo, y sus sermones eran demasiado teológicos y didácticos, poco elocuentes, y eso generó que día a día los fieles dejasen de ir a escucharlo. Así que lo quitaron de ese puesto para que fuera maestro de los novicios. 5 años después empezó a tener visiones en donde ángeles y arcángeles le hablaban y aceptó estas palabras como revelaciones divinas. Cuando lo mandaron a predicar en Lombardía, millares de personas se acercaban a escucharlo con pavor y pasión por la elocuencia que tenía y que además parecía que de él emanaba una gran autoridad. Cuando en Florencia se enteraron de este éxito, lo mandaron a llamar para que fuera a San Marcos a hablar a los fieles. Pero esto no le gustó ni a los ricos, ni a Lorenzo de Medici, ni a la alta sociedad de Florencia. Al principio hablaba contra las mujeres que se adornaban demasiado en lugar de tener un espíritu que dominase la materia. Atacaba también a los ricos en favor de los pobres, a los curas y a los banqueros, y al tirano incorregible que no era otro que Lorenzo de Medici. Lorenzo estaba preocupado porque su abuelo había fundado el monasterio de San Marcos y ahora estaba con un predicador que quería derrumbar lo que la familia Medici había construido. Así que intentó apaciguar al fraile enviándole dinero, pero Savonarola lo despreció, diciendo que un perro no deja de ladrar en defensa de su amo cuando le echan un hueso. Una vez encontró una gran suma de dinero donde se dejaban los diezmos y al suponer que era de Lorenzo lo regaló a otro monasterio. Y finalmente Lorenzo le mandó ciudadanos ilustres para que tratasen de convencerlo. No los oyó, hasta hizo traer un franciscano que hablaba muy bien para que la multitud lo fuera a escuchar a él en lugar de a este fraile dominico, pero fracasó. Cuando Lorenzo de Medici se enfermó, ya no realizó más esfuerzos para intervenir en las predicaciones. Cuando falleció, su hijo Piero no pudo más que su padre y, por el contrario, Savonarola quedó como el hombre más poderoso de Florencia. Llegó a tener 250 frailes que desarrollaban un gran amor y fidelidad sobre él. Se hizo más osado en las censuras a la inmoralidad de los clérigos de su época.
En algún momento llegó a decir que los sacerdotes se procuraban cálices, robando los únicos medios de sustento de los pobres. Había dicho algunas profecías, por ejemplo, había predicho que Lorenzo e Inocencio, el Papa, morirían en 1492 y así lo hicieron. Predijo que los pecados de Italia, de sus déspotas y de su clero, serían vengados por un terrible desastre, que no fue otra que la invasión francesa, e incluso dijo que él mismo moriría de una muerte violenta. También predijo que Carlos VIII invadiría Italia en 1494. Carlos VIII, rey de Francia, ¿no? Y así fue que cuando Carlos cruzó los Alpes y entró en Italia, anexando el reino de Nápoles a la corona francesa, luego entró en el territorio florentino y tuvo una reunión con Piero de Medici, en el cual exigió un gran monto de dinero, básicamente el pago de los costos de la guerra que necesitaba Francia. Piero lo aceptó y cuando volvió a Florencia halló cerradas las puertas del Palazzo Vecchio, la gente se burlaba de él, lo apedreaban, saquearon el Palacio Medici y los jardines, la colección artística de 4 generaciones fue dispersada y vendida, y se ofrecieron 5.000 florines por la entrega de Piero vivo y 10.000 por la entrega de él mismo, muerto. Así que el 2 de diciembre de 1494 los ciudadanos fueron convocados por el Parlamento y nombraron a 20 hombres para designar una nueva señoría, y estos 20 fueron a pedir consejo a Savonarola. Allí redactaron una nueva constitución muy similar a la que tenía Venecia, que era una región estable. Se desató una gran lucha de poder y la constitución no prosperó, pero esto no hizo que el monje, por ser rechazada por un solo voto esa constitución, se aplacara, sino que estaba decidido a desafiar al poder más fuerte de Italia, que no era otro que el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Pero eso es otra historia que contaré en el próximo episodio.